Hola amigos de todo el mundo, este es el Dr. Till para el canal de Noticias Proféticas. ¿Instruirás a muchos? ¿Tiene Dios un plan en el cual tú podrías estar involucrado y poder testificar al mundo en los últimos tiempos? En el libro de Daniel, en el capítulo 11, comenzando en el versículo 25, podemos leer de algunas de las cosas que sucederán en el tiempo señalado del fin, como la persecución que va a afectar a muchos del pueblo de Dios. Y la gente quiere saber quién va a estar involucrado en esto. Bueno, posiblemente podría ser tú. Leeremos el verso, pero antes de ir allí me gustaría ir al Nuevo Testamento a Primera de Pedro capítulo 3. Y en el verso 15, sino santificar a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como vimos, debemos estar preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Acerca de qué? Ahora leamos Judas capítulo 1, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En otras palabras, lo que Judas le decía era que él creía que era necesario decirles a esos cristianos que deberían luchar fervientemente por la fe original. Y bueno, esta habilidad ha sido necesaria en toda la historia de los cristianos, pero quiero enfocarme en términos del tiempo del fin. Así que leeré Daniel 11, verso 32, la segunda parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Eres tú una persona que conoce al Dios verdadero en nuestros últimos tiempos? Eso espero. Continuemos en verso 33. Y los sabios, o sea, los que entienden, del pueblo instruirán a muchos. Como vemos, si hay una profecía para el tiempo del fin, la gente que conoce a Dios, la gente que realmente comprende, ellos van a instruir a muchos. El requisito es que ellos luchen por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, en el tiempo del final, la gran mayoría de los cristianos van a ser laodiceanos, pero los que entiendes son los de Filadelfia. Me gustaría leer acerca de este aspecto de la iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versos 14 al 18. Y dice Jesucristo, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero como cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Bueno, estas personas piensan que no necesitan de nada, ellos creen que lo tienen todo. Y piensan que la obra que se está realizando está bien y que no importa si ellos no trabajan en ella, algo se está haciendo y ellos dicen eso es genial, pero lamentablemente estas personas ignoran las prioridades de Dios, los caminos de Dios e incluso las leyes de Dios. Con respecto a la analogía del oro, me gustaría ir al Antiguo Testamento en el libro de Salmos, capítulo 19, versos 9 al 11. El temor del Eterno es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Eterno son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Otra escritura que utiliza esta analogía del oro puede ser Salmo 119, verso 127.
Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Ahora leamos Proverbios 8, verso 10. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Pero bueno, los laodiceanos piensan que lo tienen todo, pero les falta el conocimiento de Dios, quien él dice que vale mucho más que el oro puro. Ahora leamos el verso 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Si usted del pueblo de Dios, con suerte, está creciendo en gracia, conocimiento y discreción. Continuemos ahora con el verso 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Ahora leeré el capítulo 25 de Proverbios, versos 11 y 12. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y bueno, Jesús reprende a los laodiceanos, pero ellos no tienen un oído dócil, o sea, un oído obediente. Continuando en la analogía del oro, me gustaría leer una escritura más, esta en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En cuanto a vosotros os alegráis, aunque ahora es un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra hasta que sea manifestado Jesucristo. La realidad es que al final de los tiempos, los cristianos deberían poder ser maestros, o al menos dar respuesta de lo que está sucediendo. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 5, verso 12. Pero debiendo de ser ya maestros, pues de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, en cuanto a los maestros, la gente muchas veces no piensa en estas cosas, pero en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, es una escritura que se utiliza a menudo con respecto al gobierno de la iglesia, pero yo creo que muchas personas no lo entienden. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Muchas personas creen saber que es un apóstol, pero a ellos se les olvida que ahí dice luego o segunda posición hay profetas, tercera posición maestros. Curiosamente, la posición de maestros no es una posición ordenada, pero muchos de ustedes van a estar enseñando, por lo tanto eso los van a convertir en maestros. Me gustaría hablar de una expresión que muchas personas no entienden, y es la palabra o expresión doctor. Esta expresión no significa una persona que lo sabe todo. Esta palabra viene del latín docere, que significa enseñar, y Dios tiene la intención de usar maestros y hacer que enseñemos. Me gustaría ahora leer el mensaje que Dios tiene para los habitantes de Filadelfia. Voy a leer Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sabemos que Jesucristo es el autor de este mensaje y Él es el que abre las puertas, y los cristianos de Filadelfia deben estar dispuestos a atravesarlas. Y fíjense, los cristianos de Filadelfia son elogiados por guardar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puede un cristiano de Filadelfia del tiempo del fin hacer esto si no está preparado para instruir a muchos? Bueno, voy a ir al libro de Mateo, capítulo 10, versos 18 al 20.
Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino que el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto no significa que no tienes ningún papel que desempeñar en esto, que el Espíritu Santo te va a mover y vas a decir ciertas cosas. Bueno, no. Tienes que estar preparado, como escribió el apóstol Pedro. Ahora quiero leer algo de Pablo. Esto será en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia prepararte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia es la palabra de verdad y los cristianos deben estudiar con diligencia, lo que incluye no solo leer la Biblia y prestar atención a los sermones, sino que también recomendamos prestar atención a la lectura, a la literatura de la iglesia. Una de las razones por las cuales recomendamos eso, según Pedro, es que a veces algunas escrituras no son fáciles de entender. Leamos 2 de Pedro capítulo 3 versos 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser llamados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, ante las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como vemos, debemos ser diligentes en nuestros estudios, para no ser conmovidos con personas que son inestables y personas sin instrucción. Y es obvio que el pueblo de Dios necesita ser educado. Algunas personas piensan que es suficiente con solo leer la Biblia por uno solo. Bueno, quiero dejar claro que es bueno leer la Biblia. Quiero que leamos ahora Hechos capítulo 8 versos 26 al 31. Y esto incluye una historia donde un hombre estaba leyendo la Biblia. Empezando en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para orar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Como sabemos, Felipe instruyó a este hombre. Y es muy importante hacer el hincapié que Felipe no se puso a enseñar tradiciones de hombres, sino lo que estaba escrito en la Escritura. Es más, Felipe estaba enseñando cosas consistentes con el libro. Hay que tener en cuenta que si un ministro enseña algo que no está de acuerdo con la Escritura, entonces no es un ministro de Dios. Y yo espero que la gente no me crea solamente por lo que yo digo, pero ellos deben verificar en la Escritura que sea coherente tanto con lo que está escrito, también con lo que está sucediendo. Por ejemplo, si yo digo que afuera está lloviendo, pero usted sale y verifica que no está lloviendo, entonces obviamente estoy diciendo una mentira, si ese fuera el caso.
En sumadas cuentas, verificamos que el ministro esté enseñando cosas que estén de acuerdo con la escritura y con eventos que están sucediendo. Ahora me gustaría hablar de por qué hay un ministerio. Para eso vamos a leer Efesios del capítulo 4, versos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar implementa con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y es que sí, se supone que el ministerio debe ayudar a enseñar a las personas a hablar la verdad con amor. Ahora, en el siglo XIX o hoy en día, los libros son muy disponibles, o sea, se encuentran en toda parte. Pero en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, al principio, un libro como la Biblia, bueno, en ese entonces no habían libros como la Biblia, pero sí habían unos libros y un libro cualquiera podría costar hasta $100,000 en dinero de hoy. Pero hoy en día tenemos, bueno, una abundancia de libros del internet. E inclusive nosotros tenemos muchos libros que son gratuitos. Bastan con ir a la página de internet que está en pantalla y allí podrán descargar todos esos libros. Uno de estos se llama o se titula El Evangelio del Reino de Dios. Bueno, en los últimos días la bestia se levantará y prometerá una gran utopía humana, pero no la podrá cumplir. Y los cristianos de Filadelfia, los cuales comprenden el Evangelio del Reino de Dios, ellos van a poder mejor explicar el Reino de Dios a todos. Este folleto del Evangelio del Reino de Dios está en más de 104 idiomas en nuestra página de internet. Otro libro que también tenemos, bueno, este no está en muchos idiomas traducido aún, es El Misterio del Plan de Dios. Este libro responde preguntas básicas sobre la vida humana, el propósito de Dios, incluyendo por qué la gente sufre. Es algo que, como cristianos, deberíamos poder explicar a la gente. Otro libro se titula La oferta universal de salvación. Y bueno, hay cientos de escrituras que se tratan acerca de este plan de Dios y mucha gente no entiende o no lo comprende, pero ellos deberían considerar todas las escrituras que están en este libro. Este libro es gratuito y como les comenté, presenta el plan de Dios para salvar a todo el mundo. Y bueno, analízalo. Es que el Dios de amor no es lo suficiente sabio como para idear un plan que funciona y que todos tendrán la oportunidad de salvación en esta era o en la era venidera. ¿Conoces tú esas escrituras para poder instruir a muchos? También tenemos un libro relativamente corto acerca de la historia de la iglesia titulado La continuación de la Iglesia de Dios. Muchos piensan que lo que ellos practican en las iglesias a las cuales pertenecen es lo que los cristianos primitivos hacían, pero ellos desconocen en muchos casos, o la gran mayoría de personas desconocen las creencias originales de los primeros cristianos. Es más, muchos de la tradición grecorromana, ellos admiran a algunos fundadores, los cuales no enseñaban las doctrinas de la Iglesia de Dios. Pero a través de la historia, miembros de la Iglesia de Dios miran como ejemplos a cristianos de la primera o la iglesia primitiva que no compartían con creencias grecorromanas.
Este libro lo explica en detalle y es que al principio aquellos que lucharon contra las herejías y los herejes no eran personas del lado grecorromano, sino personas que sostenían doctrinas de la Iglesia de Dios. También tenemos otro libro llamado ¿Quién dio al mundo la Biblia? El canon. ¿Por qué tenemos los libros que tenemos en la Biblia? Y responde si la Biblia está completa. Una de las razones por la cual escribimos este libro es porque un libro llamado El Código de Da Vinci, que fue muy popular, dice y tiene muchas historias y es supuestamente basado en historia verdadera, lo cual, bueno, no, es mentira. Y nuestro libro aclara esos falsos argumentos. Y tampoco fue verdadero que algunos de la Biblia fueron expulsados porque se mencionaban mujeres. Eso es falso. También en nuestro libro mencionamos la cadena de custodia de las personas que conocían los libros del Nuevo Testamento y los conserva esa cadena de custodia hasta el presente. Pero lamentablemente la gran mayoría de los eruditos, bueno, ellos desconocen esto y lo que pasa es que también muchos de ellos son muy influenciados o son muy parciales. Y la cosa es que la Biblia fue escrita ya en aquel entonces cuando Pablo la escribió y ese conocimiento, bueno, fue pasado o transferido a otras personas como por ejemplo Policarpo de Esmirna. Este es un líder de la Iglesia de Dios y la Iglesia de Dios ha sostenido o mantenido la Biblia desde un principio. Ahora, quizás seas protestante. Tenemos un libro llamado Esperanza de Salvación. Como la continuación de la Iglesia de Dios se diferencia del paganismo. Este libro explica por qué no somos protestantes y explica el por qué somos la Iglesia de Dios creyente en sola Escritura. Y aunque ese fue el grito de guerra del movimiento protestante, que muchas de las doctrinas y tradiciones que sostienen los protestantes no provienen de las escrituras. Este es un libro muy grueso. La razón por la que menciono algunos de estos libros es para poder instruir a muchos es necesario no solo saber lo que le enseña la Biblia, sino también lo que enseñan otras personas que no están de acuerdo con la verdad. Y de esta manera vas a estar mejor preparado para poder asistir y instruir. Dios tiene un plan para ti si estás dispuesto a someterte, si estás dispuesto a estudiar y a mostrar que tú eres una persona aprobada. El último libro que quiero mencionar se llama Creencias Originales de la Iglesia Católica. Y es que a los de la iglesia grecorromana les gusta decir que ellos tienen la fe original. Pero si miras a la Biblia y mira las escrituras de la iglesia primitiva, encontrarán que tienen doctrinas de la iglesia de Dios. Y estas doctrinas, muchas veces los grecorromanos en sus concilios condenaron posteriormente diciendo que estas personas que enseñaban esas cosas eran anatemas y condenaban esas doctrinas. ¿Acaso eso tiene sentido? ¿No puedes considerar que aquellos que sostenían las doctrinas de la Iglesia de Dios eran santos? Y nosotros no condenamos esas doctrinas. Es más, las practicamos hoy en día. De todas formas, tenemos muchos libros y folletos. Y bueno, saber eso no es importante. Pero las razones por la cual reunimos mucho material y muchos libros disponibles para ustedes es para que los que quieran estudiar puedan y tengan la capacidad de instruir a muchos. Dios tiene un plan. ¿Estás dispuesto? Dios puede usarte. ¿Estarás dispuesto a ser testigo en los últimos tiempos? Dios tiene una profecía acerca de que los cristianos de Filadelfia influirán a muchos y con suerte eso lo incluirá a usted. Este fue el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas.